en todo aspecto, en todo momento, habló sobre la cuestión política y obviamente las dificultades políticas que uno ve en lo permanente, en lo cotidiano, y cuando habla de conflictos políticos habla de un par de cosas. Lo primero que uno se le viene a la cabeza es la diferencia interna que tiene el gobierno nacional, que es consabida, que es visible, respecto de muchos de los temas. Pero después también ve en la oposición cierta diferencia que se trasluce y que se observa en el cotidiano, en el andar diario, pero que tiene quizás otro tipo de dinámica y la responsabilidad principal obviamente está a cargo del Ejecutivo. Pero en todo esto, el espacio de discusión pasa a ser el Parlamento. Puede gustarnos o no gustarnos, pero la discusión o la exteriorización o quiere llamarle la materialización de esa diferencia política, se muestra permanentemente en el Congreso de la Nación. Cuando fue el tema de la aprobación del Fondo Monetario Internacional, ahí mostró claramente el quiebre del gobierno. Cuando quiso avanzar con el Consejo de la Magistratura, se vio unidad del gobierno en el Senado, pero esa unidad no la tienen diputados como para poder avanzar. Entonces, y tampoco tiene la suficiente capacidad de conseguir el entendimiento con la oposición para avanzar en cambios estructurales de esa naturaleza, que tienen que ver con la economía, y todo tiene que ver con la economía cuando hablamos de las diferencias políticas. Tenemos que hablar de lo cotidiano, pero el Parlamento y el rol que tiene en sí es un rol tan determinante. A ver, en este contexto, Mariano Palacios es obviamente uno de los principales referentes de la Universidad Austral en Derecho Parlamentario. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo andás? Hola, Daniel, ¿cómo te va? La verdad, un gusto escucharte, Mariano. Hace un par de semanas estuvimos juntos y la verdad, un placer encontrarte aquí al aire. Contame, ¿cómo ves vos el rol del Parlamento a la hora de la discusión de lo casi cotidiano, digo, de la economía? Porque recién sacaba un economista y me decía, mirá, si no hay acuerdo político es muy difícil porque las desavenencias políticas siempre teniendo tanto impacto. La pregunta es, ¿por qué nunca se ponen de acuerdo? ¿Cuál es el rol del Parlamento? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Cómo lo ves? Mirá, el rol del Parlamento en estos temas es central. Y es central porque justamente en una democracia en donde elegimos autogobernarnos, es decir, los que están sentados en las distintas legislaturas a cualquiera de los niveles son los que nos representan y son los que toman las decisiones, digamos, en nuestro nombre. Entonces, desde ese punto de vista, los parlamentos ocupan un lugar fundamental y es donde se tiene que escuchar en la introducción, y claramente es donde se tiene que dar el ámbito de discusión, plantear las diferencias, y justamente también es donde se tiene que necesariamente llegar a acuerdos. Entonces, ahí me parece que lo que habría que trabajar más es un tema del proceso de toma de decisión. Creo que los parlamentos a todo nivel, estoy hablando, y en general, por supuesto, siempre hay cosas buenas, tienen que mejorar sus mecanismos de toma de decisión. ¿Por qué? Porque diferencias vamos a tener siempre. El punto es hasta dónde nosotros queremos llevar esas diferencias, qué hacemos para lograr aspectos en común que nos permita seguir avanzando. Después habrá diferencias en algunos otros aspectos, pero por lo menos en determinados puntos de distintos, digamos, en relación a distintos tipos de política, la económica, bueno, sentemos unas bases en las cuales todos estemos de acuerdo y a partir de ahí podamos avanzar. Y eso es otra cosa que un tema de proceso de toma de decisión. Vos sabés que siempre se dice que la Argentina es un país que mira mucho el Ejecutivo, pero ahora estamos hablando permanentemente del Parlamento. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con la centralidad de las personalidades que están dentro del Parlamento? ¿Tiene que ver de un Ejecutivo débil? ¿O tiene que ver en realidad de un poder del Estado que realmente es altamente determinante? A ver, lo primero tiene que ver con el diseño, justamente hoy es 1 de mayo, Día de la Constitución Nacional, tiene que ver con el diseño estructural. Nosotros, quieras o no, el poder legislativo sigue siendo el poder más importante de la República.
por la representación a la que hacíamos mención anteriormente. Lo segundo, por un tema de competencias. Necesariamente, y es mejor que así sea, que muchos temas deben pasar por el Congreso por expresa competencia constitucional, y muchos otros porque justamente le dan la estabilidad a la que se hacía mención, en donde si uno logra acuerdos políticos en el ámbito del Congreso, se entiende que se van a respetar mucho más a largo plazo que decisiones unilaterales que son las propias del Poder Ejecutivo. Entonces, desde ese punto de vista, el Congreso es determinante, absolutamente determinante. Y yo creo que estamos hablando hoy mucho del Congreso porque los temas, tanto FMI, Consejo de la Magistratura, son temas que hacen al Congreso específicamente, es decir, tanto en el tema de la deuda externa como en el tema de la integración del Consejo de la Magistratura, ambos temas también por disposición constitucional, ¿no? Entonces, de ahí que el Congreso sea sumamente relevante. Tener que sancionar una ley accediendo a lo que pide la oposición es un signo de debilidad, porque eso también es lo que nos dice directamente la política permanentemente. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que justamente todo depende de qué acuerdos y para qué queremos ejercer el poder, ¿no? Vamos a un ejemplo concreto. Hoy se está mencionando una sesión especial para cambiar algunos aspectos de la elección. Y todos entendemos que eso puede ser algo positivo para la sociedad y para mejorar nuestra calidad democrática. Yo no le veo, yo no vería un inconveniente que el partido oficialista acceda a tratar y discutir ese tema a través de las comisiones, a través de los estudios que haya que hacer, a través de las estadísticas, a través de dato duro, a través de evidencia. Yo hablo siempre más que de las cuestiones políticas, que las hay, se deben debatir, un proceso de toma de decisión en donde el Congreso necesariamente debe mejorar ese proceso de toma de decisión. Vamos a un ejemplo concreto que también escuchándote vos planteabas la discusión del FMI. Semanas antes de la votación estábamos hablando sobre los efectos, en términos de derecho parlamentario estoy hablando, sí, los efectos de las abstenciones para computar las mayorías, porque no se sabía cómo se iba a votar y si iban a alcanzar las mayorías necesarias. Yo no creo que necesariamente hay que terminar de establecer un criterio para cómo computar las abstenciones en una cámara y en la otra, tenerlo claro y saber cómo va a ser ese proceso de toma de decisión. La claridad en el proceso de toma de decisión va a beneficiar necesariamente los acuerdos políticos, porque uno ya sabe a lo que se enfrenta. Y en ese proceso de toma de decisión, también el aporte de evidencia, legislación, es lo que se llama la legislación informada en evidencia, también aporta y establece cuestiones comunes que terminan siendo, irrefutables por un lado y otro. Entonces, el nivel de discusión se acota sensiblemente, ya los niveles de desacuerdo se reducen. La semana pasada justamente estuvimos en la Universidad Austral en el marco de un centro que armamos para investigar los temas parlamentarios, que es el CIEI, reunidos con gente de la oficina Post del Parlamento Británico. Y es una oficina que justamente su función principal es acercar información objetiva, transparente a todos los miembros del Parlamento, recopilada y efectuada bajo un sistema ya que tiene muchos años y que se va perfeccionando a través de los científicos, las academias, es decir, a través de una amplia participación de sectores de la sociedad que necesariamente tienen que participar en ese proceso de toma de decisión. Entonces, volviendo a tu pregunta, es central, los temas centrales y constitucionalmente asignados, creo que el Congreso, en la medida que mejore su proceso de toma de decisión, se reducen los conflictos. Que va a haber, por supuesto, que va a haber, de eso se trata
Claro. Un poco la vida en democracia, ahí Claro. cómo solucionamos las diferencias, ¿no? Claro, claro. De eso también es la sociedad, se compone de diversos factores que tienen pensamientos distintos y objetivos muchas veces distintos, pero el acuerdo común se entiende que precisamente para eso está la estructura del Parlamento, y el dirigente político para que tome la decisión que crea, por un lado o por otro. Por eso yo nunca estoy a favor de las abstenciones, digo, no. El político que se presentó y se postuló ante la sociedad no se postula para abstenerse, se postula para decidir o blanco o negro, o una propuesta distinta que sería el matiz del gris, pero la abstención es una cuestión, me parece que no está, o que tendría que estar más enrolada en una cuestión quizás de índole de otra naturaleza, pero específica, no ser una moneda constante, ser una cuestión extraordinaria, no habitual. Mariano, te agradezco estos minutos y vamos a seguir en contacto. Un abrazo, gracias. Dale, muchísimas gracias a vos y saludos. Gracias. Mariano Palacios de la Universidad Austral, obviamente vinculado al derecho parlamentario de dicha Universidad Nacional, en contacto con nosotros hablando un poco del Parlamento.